No fue el grito lo que llamó la atención, fue el silencio. Un silencio demasiado bien organizado, demasiado limpio, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Yo he visto muchas cosas desaparecer a lo largo de los años. Personas, pueblos enteros, nombres en registros oficiales. Pero lo que ocurrió en esa granja fue distinto. No hubo sangre, no hubo huellas de arrastre, no hubo puertas forzadas ni ventanas rotas. Lo único que había era trabajo hecho, animales alimentados, campos cuidados y gente que ya no estaba. Al principio, nadie lo notó. Y eso es lo que más me inquieta incluso ahora. La vida siguió igual. El sol salió igual. Las vacas mugieron igual. Los papeles seguían marcando los mismos nombres, los mismos turnos, las mismas responsabilidades. Era como si el lugar hubiera aprendido a funcionar solo, como si ya no necesitara a las personas para justificar su existencia. Y cuando alguien preguntaba por un rostro ausente, la respuesta siempre era la misma, dicha con naturalidad, casi con alivio. Seguro se fue. Se fue. Así, sin más. He aprendido que hay lugares que no atacan, lugares que no persiguen ni amenazan, lugares que simplemente esperan. Esperan a que bajes la guardia, a que te acostumbres, a que tu cuerpo entre en ritmo y tu mente se canse de hacer preguntas. Esta historia no trata de una granja maldita en el sentido clásico, trata de algo peor. Trata de un sitio donde nadie te obliga a quedarte, pero donde poco a poco se te olvida por qué alguna vez quisiste irte. No hubo una alarma, no hubo una fecha clara que alguien pudiera señalar después con el dedo y decir, aquí empezó todo. Eso también lo he visto antes. Las cosas más graves casi nunca anuncian su llegada. En este caso, todo comenzó con algo tan pequeño que pasó meses escondido a plena vista. Un error administrativo, un nombre repetido, un turno asignado a alguien que llevaba semanas sin ser visto, un pago registrado para unas manos que ya no tocaban nada. Al principio se asumió lo de siempre, un descuido, un atraso, una confusión de papeles. En lugares así, nadie tiene prisa por corregir lo que no molesta. Cuando finalmente alguien se detuvo a mirar con más atención, el patrón ya estaba formado. Nombres que seguían activos aunque sus dueños no existían en la vida diaria. Camas frías, herramientas sin uso reciente, platos que ya no se ensuciaban. Y aún así, nadie habló de desapariciones. Esa palabra pesa demasiado. Se hablaba de ausencias, de cambios, de gente que ya no estaba viniendo. El lenguaje suaviza el golpe. Siempre lo hace. Es una forma de protegerse cuando la realidad empieza a desbordar. He trabajado con casos en zonas rurales donde una persona puede desaparecer durante meses antes de que alguien lo note de verdad. No porque no importe, sino porque el aislamiento crea una ilusión peligrosa, la de que todo sigue igual aunque falte alguien. Cada familia vive lejos, cada rutina es cerrada. Si no cruzas caminos, no cruzas preguntas. Y así la desaparición se vuelve lenta, casi educada. No irrumpe, se integra. Lo más inquietante no fue la cantidad de gente ausente, sino la manera en que esa ausencia se volvió normal. El cerebro humano tiene una habilidad cruel para adaptarse. Cuando algo se repite sin una consecuencia inmediata, deja de activar la alarma interna. La mente empieza a decirse que siempre fue así, que tal vez uno recuerda mal, que no es tan grave. La ausencia se vuelve parte del paisaje, como una cerca caída que nadie repara porque ya aprendió a rodearla. Recuerdo a una mujer que vino a preguntar por su hermano. No lloraba. Eso me llamó la atención. Hablaba despacio como si midiera cada palabra para no romper algo frágil dentro de ella. Decía que llevaba meses sin saber de él, pero que todos le repetían lo mismo. Que seguramente se había ido, que necesitaba empezar de nuevo, que no era raro. Ella asentía demasiado. A veces la mente prefiere una mentira funcional antes que el vacío absoluto de no saber, porque el vacío no se puede ordenar, no se puede archivar. La granja seguía funcionando. Ese es el detalle que más cuesta aceptar. El trabajo se hacía, los animales comían, los días pasaban con una precisión casi mecánica, como un reloj que sigue marcando la hora después de que el corazón que lo construyó se ha detenido. Y nadie se preguntó cuánto tiempo puede algo seguir en movimiento antes de que alguien admita que en realidad ya está muerto por dentro. Nunca fue señalado al principio. Y eso también es importante decirlo. He visto muchos casos donde la mente colectiva necesita un rostro al cual culpar, una figura clara, casi caricaturesca, para descansar de la duda. Aquí no ocurrió eso. El granjero estaba ahí todos los días, haciendo lo mismo que siempre había hecho.
Caminaba despacio, hablaba poco, observaba más de lo necesario. No levantaba la voz, no daba órdenes directas, no parecía controlar nada. Y sin embargo, todo giraba alrededor de él sin que nadie lo notara. Su perfil no encajaba con la idea clásica de un abusador. No había golpes, no había amenazas, no había encierros visibles. Era una presencia constante, casi neutra, como un mueble viejo que siempre estuvo en el mismo lugar. Ese tipo de personas son difíciles de leer porque no generan rechazo inmediato. Al contrario, transmiten una calma extraña, una calma que no protege pero adormece. He aprendido que el control más efectivo no necesita fuerza, solo paciencia. En psicología existe algo que podría llamarse coerción ambiental, aunque en la práctica no se siente como un concepto, sino como una atmósfera. No se trata de obligar a alguien a quedarse, sino de ir moldeando el entorno hasta que irse se vuelva una idea incómoda, casi absurda. La granja ofrecía techo, comida, rutina, siempre lo mismo, todos los días iguales. Y cuando todo es igual, el cuerpo se acostumbra. Cuando el cuerpo se acostumbra, la mente deja de imaginar alternativas. Conocí historias reconstruidas a partir de fragmentos de trabajadores que un día pensaron en irse y al siguiente ya no. No porque algo los detuviera de manera explícita, sino porque no había un afuera claro al cual regresar. Familias rotas, pueblos lejanos, promesas viejas que ya no sonaban reales. La granja no los retenía. La granja simplemente era lo único que quedaba en pie. Y eso para alguien cansado pesa más que cualquier cadena. El cansancio crónico juega un papel silencioso en todo esto. Jornadas largas, cuerpos agotados, noches cortas. Cuando la dopamina baja, cuando el cuerpo vive en modo de supervivencia, la capacidad de decidir se erosiona. No se piensa en el futuro. Se piensa en aguantar un día más. Solo un día más. Y luego otro. Así, sin darse cuenta, la sumisión no llega como un acto, sino como una postura permanente del cuerpo. Lo más perturbador es que nadie sentía que estaba encerrado. Esa es la trampa perfecta. Una puerta siempre abierta en una habitación sin salida. Puedes mirar hacia afuera cuando quieras, pero cada paso en esa dirección se siente innecesario, pesado, casi ridículo. Y llega un momento en que ya no sabes si la puerta sigue abierta porque nunca intentaste cruzarla de verdad. No fue el cuerpo lo primero que se perdió. Eso lo entendí mucho después. Al principio, lo que empezó a fallar fue algo más sutil, más íntimo. La memoria. Personas que ya no podían decir con certeza a quién habían visto por última vez, ni cuándo, ni en qué contexto. Recuerdos que antes eran claros comenzaron a volverse borrosos, como fotografías expuestas demasiado tiempo al sol. Nadie olvidaba de golpe. El olvido llegaba en capas finas, casi amables, como si la mente estuviera haciendo un favor. Escuché frases repetirse con una frecuencia inquietante. Creo que fue ayer. No, espera. Tal vez fue la semana pasada. Siempre estaba por aquí, ¿no? Cuando alguien duda de sus propios recuerdos, empieza a apoyarse en los recuerdos de los demás. Y cuando todos dudan al mismo tiempo, la realidad se vuelve negociable. He visto esto en comunidades cerradas, en entornos donde el estrés se repite día tras día sin una salida clara. El cerebro entra en un modo de ahorro. Recorta detalles, suelta nombres, borra bordes. El estrés constante no se siente siempre como miedo. A veces se siente como confusión, como una niebla baja que no te impide caminar, pero sí te hace tropezar con lo que antes evitabas sin pensar. Los recuerdos episódicos, esos que nos dicen quién estuvo, qué pasó, en qué orden, empiezan a mezclarse. No desaparecen del todo. Se deforman. Y una memoria deformada es más peligrosa que una memoria ausente, porque da la ilusión de certeza. Hubo comunidades, documentadas y estudiadas después, donde la repetición diaria borró por completo el sentido de alarma. Cuando cada día es igual al anterior, el cerebro deja de marcar lo excepcional. Todo se vuelve parte del fondo. En la granja, la rutina no solo organizaba el trabajo, organizaba la percepción. Decía qué merecía ser recordado y qué podía soltarse sin consecuencias. Y las personas, sin notarlo, empezaron a soltarse a sí mismas. La granja funcionaba como una máquina lenta de erosión de identidad. No pedía nombres completos, no preguntaba historias, solo exigía presencia física y continuidad. Día tras día, turno tras turno. Cuando alguien deja de ser llamado por su nombre y empieza a ser llamado por su función, algo se rompe por dentro. Primero es imperceptible, luego se vuelve permanente. He visto personas que al salir de lugares así no sabían cómo presentarse, no porque no recordaran su nombre, sino porque ya no sentían que les pertenecía. Todo esto me recuerda a una imagen simple pero insistente.
Escribir un nombre en tierra húmeda. Al principio se ve claro. Cada letra tiene forma, pero basta con pasar el dedo una y otra vez sin intención de borrar, solo por hábito, para que el nombre se vuelva una mancha. Y llega un momento en que ya no sabes qué estaba escrito ahí. Solo sabes que alguna vez fue importante. El giro no llegó como una revelación repentina. No hubo una frase definitiva ni una prueba contundente que cerrara el caso de golpe. Llegó como llegan las verdades que más duelen. Despacio, fragmentada, obligándote a volver atrás una y otra vez para aceptar que todo lo que asumiste estaba incompleto. Durante mucho tiempo se creyó que las personas se habían ido, que habían huido, que habían escapado de algo que no supieron nombrar. Pero cuando se empezó a reconstruir el patrón con cuidado, apareció una idea incómoda, casi insoportable. Nadie estaba perdido. Nadie se había ido realmente. Los registros, los testimonios tardíos, las huellas indirectas decían otra cosa. Las personas seguían allí más tiempo del que se pensaba. Se quedaban, cambiaban de tareas, dormían en otros espacios, dejaban de ser visibles, pero no dejaban el lugar. Esa fue la parte más difícil de explicar a quienes miraban desde fuera. Porque aceptar que alguien se queda voluntariamente en un sitio que lo borra por dentro es más perturbador que pensar en una fuga desesperada. La huida al menos tiene movimiento. Esto no. Hay una teoría que aparece una y otra vez en contextos cerrados, especialmente rurales, donde las opciones son pocas y el futuro se percibe como una amenaza difusa. Se llama indefensión aprendida, pero no se vive como un concepto, sino como una sensación pesada en el pecho. Después de intentar cambiar algo varias veces sin resultado, el cuerpo deja de intentarlo. No porque no pueda, sino porque ya no espera nada distinto. En la granja, esa sensación se filtraba en todo, en los gestos, en las conversaciones cortas, en la forma de mirar el camino que salía hacia afuera sin recorrerlo nunca. Recuerdo un testimonio reconstruido a partir de notas sueltas, casi legibles. Una persona decía algo simple, algo que se repite en muchos contextos parecidos. Afuera todo era incierto, aquí al menos sabía lo que venía mañana. Esa frase explica más que cualquier informe. Elegir el encierro conocido antes que un mundo impredecible no es una debilidad individual. Es una respuesta humana al desgaste constante. Cuando todo lo que conoces se reduce a sobrevivir, la idea de empezar de nuevo se siente como un riesgo que el cuerpo ya no puede asumir. Cuando esta verdad empezó a circular, la reacción no fue alivio, fue culpa. Una culpa colectiva, silenciosa, que nadie sabía dónde colocar. Porque si nadie estaba perdido, entonces alguien debería haber preguntado antes. Alguien debería haber insistido. Alguien debería haber notado que quedarse también puede ser una forma de desaparecer. Pero la culpa no encuentra salida fácil en comunidades acostumbradas a no mirar demasiado de cerca. Pienso en animales que después de mucho tiempo en una jaula dejan de intentar escapar incluso cuando la puerta queda abierta. No porque no vean la salida, sino porque ya no confían en lo que hay del otro lado. La granja no cerraba puertas, hacía algo peor. Enseñaba día tras día que no valía la pena cruzarlas. Salir no fue el final de la historia. En muchos casos fue apenas el comienzo de algo más confuso, más difícil de explicar. He visto personas abandonar ese lugar con el cuerpo intacto, sin señales visibles de abuso, sin una herida que pudiera señalarse con claridad. Desde fuera parecía una liberación. Desde dentro era otra cosa. Era como despertar en un sitio conocido y no reconocerlo del todo. Como si el mundo de pronto hubiera cambiado de reglas sin avisar. Los primeros días fuera de la granja eran extraños. No por el ruido ni por la gente, sino por las decisiones pequeñas. Elegir qué comer, decidir a dónde ir, responder preguntas simples como ¿qué quieres hacer mañana? Para alguien que pasó años en una estructura donde todo estaba dado, esas preguntas no eran libertad. Eran vértigo. El cuerpo se quedaba quieto, esperando una indicación que no llegaba. He visto manos temblar frente a opciones mínimas, no por miedo, sino por falta de costumbre. Existen estudios sobre la institucionalización prolongada, pero las cifras no explican lo esencial. Lo esencial es la sensación de estar fuera de lugar incluso en espacios abiertos. Personas que no sabían cómo llenar el tiempo sin una rutina impuesta, que se despertaban antes del amanecer por pura inercia, que sentían culpa al descansar. La granja había enseñado una lección profunda y silenciosa. Solo vales si produces. Solo existes si cumples. Desaprender eso toma más tiempo del que muchos creen. Las relaciones también quedaron marcadas. Familias que no entendían. Amigos que hacían la misma pregunta una y otra vez, como si repetirla pudiera aclarar algo. ¿Por qué no te fuiste antes? Esa pregunta dicha sin mala intención rompió vínculos.
porque no siempre hay una respuesta que suene lógica desde fuera. ¿Cómo explicar que no irse no fue una decisión consciente, sino una acumulación de días iguales? ¿Cómo decir que un día simplemente ya no recordabas quién eras antes de quedarte? Muchos optaron por el silencio, no como castigo, sino como síntoma. El silencio era lo único que todavía se sentía seguro. Hablar implicaba ordenar recuerdos que seguían desarmados. Implicaba poner palabras donde antes solo había rutina. He visto personas incapaces de contar su historia sin sentir vergüenza, como si haber sobrevivido no fuera suficiente para justificar su permanencia, como si el daño al no ser visible no mereciera ser nombrado. A veces pienso que salir de la granja fue, para ellos, como aprender a caminar otra vez después de haber sido suelo durante años. No había una guía clara, no había aplausos, solo un proceso lento, torpe, lleno de caídas pequeñas que nadie veía. Y en cada paso la misma pregunta muda, pesada, persistente. ¿Cómo se vuelve a ser alguien cuando pasaste tanto tiempo siendo solo parte de un lugar? Durante mucho tiempo se buscó una explicación violenta, algo que justificara el horror con una causa visible. Un crimen, un encierro forzado, una amenaza concreta. Pero esa explicación nunca llegó porque no era necesaria. La verdad, cuando finalmente se hizo evidente, fue más incómoda que cualquier escena explícita. No toda desaparición necesita violencia. A veces basta con una estructura bien diseñada, repetitiva, aparentemente segura. Un lugar que no golpea pero ordena, que no persigue, pero organiza cada gesto hasta que ya no queda espacio para la duda. He visto este patrón repetirse en distintos contextos, con distintos nombres, con distintos paisajes. El mal más eficiente no corre detrás de nadie, no levanta la voz, no deja marcas claras. Se limita a crear un sistema donde quedarse es más fácil que irse, donde preguntar cansa más que obedecer, donde la rutina se disfraza de estabilidad. Y cuando alguien finalmente desaparece, no lo hace de golpe. Se va apagando por dentro como una luz que nadie recuerda haber encendido. La granja funcionaba como un laberinto sin muros. Desde fuera todo parecía abierto, incluso sencillo. Desde dentro cada camino llevaba de regreso al mismo punto. No porque estuviera bloqueado, sino porque la mente ya había aprendido qué rutas no valía la pena intentar. Ese es el detalle que más cuesta aceptar. El encierro no siempre está en el espacio. A veces se construye lentamente dentro de la cabeza, reforzado por el cansancio, la repetición y la falta de alternativas reales. Tal vez por eso esta historia incomoda tanto, porque obliga a mirar más allá del caso puntual. Obliga a preguntarse cuántas personas no están retenidas, sino convencidas. Cuántos lugares no te impiden salir, pero te enseñan día tras día que irte no tiene sentido. La granja no era única, solo era honesta en su crudeza. No prometía sueños, prometía continuidad. Y eso para muchos fue suficiente. Cuando pienso en todo esto no puedo evitar una reflexión final que siempre vuelve, incluso ahora. Tal vez el verdadero horror no sea desaparecer sin dejar rastro, sino quedarse en un lugar donde ya no hay salidas internas. Reconocer cuántas granjas modernas existen disimuladas de rutina y estabilidad es incómodo, pero también es necesario, porque hay sitios que no te quitan la vida, te quitan el impulso de buscar otra. Y cuando eso ocurre, nadie tiene que hacerte desaparecer. Ya aprendiste a hacerlo solo.